Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo del canal, de vuestro canal. Saludos a todos los de la familia Cedric y a los que os incorporáis de nuevo ahora. Hola a todos los lobitos, que somos los lobitos. Bueno, sin más, vamos a darle al intro y empezamos. ¡Ya! Mis lobitos. ¡Au! Bueno amigos, comentaros que hoy por fin, día 13, hoy es el lunes, día 13, por fin me han arreglado el router. O sea, que a partir de ahora ya podré grabar cosas en casa. Con lo cual, aquellos que me habían pedido lo del setup, este vídeo ahora lo estoy grabando lunes 13, lo colgaré para el miércoles 15 y este sábado haré el setup para colgarlo el lunes que viene. Para allá que va, para allá, para allá. Voy a ver aquí el móvil porque tengo mucha gente aquí. Quiero saludar a Jokeiber Morales, nuevo suscriptor, a Hashtag. Has vuelto. Suerte en esos exámenes, chaval. Suerte, suerte, suerte. Los vas a probar todos. Luego a Simón Tobar, a Eulier Eugenio, a mi bro Alonso Propro y ¿qué más? A XYZ Leo, a Robert Amuedo, a Loco Gerard Games, a Jan que siempre está ahí, a Zona Striker, tío cojonudo, que siempre está apoyando, viendo vídeos y escribiendo, me encanta, a Yadi Pinto, a Miguel Garbo, a Diego Andrés, a Arnold Gómez, a Brian Martínez, a todos, muchísimas gracias, muchas gracias por ser lobitos y por pertenecer a la familia Cedric. Familia Cedric, somos todos Cedric. Bueno, y sin más, vamos al vídeo, que es lo que nos interesa, el vídeo de FIFA 20 del Celta, que vamos bien. Y yo no sé, en este hotel veo virutitas por el aire. A ver si voy a estar en una habitación de estas malditas. Os lo contaré en el próximo vídeo. Las cortinas de ahí atrás parece que se va a abrir el telón y va a aparecer ¿quién? Cedric, siguiente vídeo. Venga, vamos allá, chavales. Qué buenos sois todos. Se os quiere un montón. Cuore, el cuore. Ay. Bueno, chavales, estamos otra vez aquí con otro vídeo del Celta en FIFA 20. Vamos a ver las posiciones. Ahí lo tenemos, el Celta está de sexto. Pero bueno, solo un puntillo de la Real, a 2 del Betis, a 3 del Villarreal. Muy cerca, tenemos muy cerca, la cosa está muy apretada, quedan bastantes partidos. Y sin más, vamos a lo que nos concierne, ¿no? Que es el siguiente partido. Vamos a ver qué tal está el equipito de gala. Pero eso sí, creo que Eido ya está recuperado y lo vamos a meter aquí en el equipo titular para, si el partido va bien, que coja ya minutitos y que vuelva a recuperar la forma que había perdido debido a la lesión. Balaídos de gala porque el equipo va bien y ahí está, Trator Marega al príncipe de las bateas y ahí está, el Kraken, Lobozka, ahí estamos, Kraken jugando. El equipo está enrachado, cosa que hay que aprovechar y jugar con tranquilidad, como nosotros sabemos. ¡Ah, Kraken! Ese es un pase muy complicado. Ese es tuya, Kraken. Ahí. Muy buena. Vamos, sacando Huguito. No compliques. Ahí al Kraken. Bien, más. Ahí está Borja, que lo está haciendo muy bien. No confiábamos mucho en este chaval, pero nos ha callado la boca. Rafinha. Claro.
¡Ah! El pase era maravilloso. El pase era maravilloso, pero también lo vio el defensa. Ahí estuvo muy fino el defensa y nos jorobó una ocasión manifiesta de gol. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Atención, porque nos acaba de salir una flor en el ojal. En el ojete, mejor dicho. Menuda flor nos acaba de salir, porque eso, vamos. Ahí está. ¡Ah! ¡Ay, qué bien! ¡Ah, Rafinha! ¡Qué jugadorazo! ¡Oh, Rafinha! ¡Oh, Rafinha! ¡Oh, Rafinha! ¡Oh, Rafinha! ¡Oh, Rafinha! ¡Qué golazo de Rafinha! ¡Cómo se los llevó a todos! Y ahí está. Madre mía, qué tackling hizo ahí. Boom. 1-2, 1-2. Y rasito. Donde lo da el portero, ¿no? Al lado del pie. Que en cuanto lo mueve. Ahí estamos. ¡Qué golazo! 1-0. Ahí está. No me acuerdo cómo se llama este. No me sale ahora. Y ahí tienes. 1-0. Y de momento. Seguimos con el equipo inmejorable. Ahí. Pero bueno. Ay, ay, ay. Casi robas, casi robas. Vamos que robas. Fuera de juego, árbitro. Fuera de juego. Corta. Bien, bien cortado. Tócala ahí. Muy bien. Ahí está. Kraken Lobotka. Qué buena. Como esperó que entrara el... Oh, amasa ahí. Ahí. Y ahora toca ahí. ¡Ole! Fácil. Fácil, fácil. Como no pudiera ser. Qué golazo. Qué bien jugamos. Sí, señor. Ahí está. Yago Aspas. ¡Hijo de puta! Que no sé cuántos goles llevará ya, pero está in the match. Qué jugada. Muy buena. Y ahí el príncipe de las bateas con su pierna mala, pero con calidad. El portero esperaba disparo fuerte y mandó el balón acariciándolo al fondo de la red. Yo creo que el Alavés, digo Leganés, perdón, lo hemos cogido un poco, no da crédito a lo que está pasando, ¿no? Ve que no carbura. Ahí estamos, no carbura. Qué buena. Es que estamos jugando de... ¡Oh! Estamos jugando de vicio. Estamos jugando alegres. ¡Ay! ¡Ahí vamos, Marega! Trator Marega, otra Marega. ¡Ay! A bocajarro. ¡Ay, Dios mío! Y el portero la cogió muy fácil, ¿no? Cuidado, cuidado. Ahora, bien, bien cortada. ¡Oh! ¡Qué escorzo! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Qué visión tienen estos jugadores! Maravilloso, maravillosa visión de los jugadores de Celta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué! ¡Ah! Trator, Kraken Marega. Ahí haciendo las delicias del público vigués. Sí, señor. Que acabe la primera parte así. Bien, bien, bien. Otra más. Eh. Fuera, fuera. Del. ¿Quién es este Carrillo? Que no le mete un gol ni al... No me sale la rima. Vamos, vamos. No hacer el idiota. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! Si antes digo que este cabrón no mete un gol en el arco iris. Vamos, sácala ahí. Sácala ahí. Que acabe la primera parte, que es lo que tiene que hacer. Bien, bien. ¡Qué buena! Yaguito Aspas. ¡Ay! Ya iba a pasar la otra vez Marega. Ya tenía el pase en mente. Ahí está, Balaidos contento con lo que está viendo. Y de momento, 3 puntitos en el zurrón. Aunque bueno, no se puede decir nada. En el fútbol puede pasar de todo. De ahí lo bonito
de este deporte. Vamos allá. Seguimos. Ahora ellos son los que tienen que arriesgar y declarar las intenciones, porque nosotros estamos tranquilos. No entiendo, porque hasta ahora me iba todo bien y ahora... Mierda, hostia. Vamos. Corriendo. Bien, bien, es de él, es de él, es de él. El tiempo pasa a nuestro favor. Y eso es lo que nos interesa. Muy bien, seguimos jugando. Ahí está, nosotros no tenemos prisa, son ellos los que tienen que arriesgar. Pero nosotros somos futbolistas y queremos ir a por el tercero. Ahí está Kraken. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! La jugada era buena. Que no me sale cómo se llama el tipo este ahora, ¿eh? Lo tengo a la punta de los labios. ¡Oye, ese rematito! Así como va, para adentro. ¡Uy! El Kraken olió sangre y cuando huele sangre el Kraken no respeta, no respeta. Ahí estamos. Bien jugado. Bien tocado ahí. Ahí estamos. Ahí se juega. Ahí está. ¡Oh, qué parada! Denis, colocado. Pará, fenómeno. ¿Qué te comiste? ¿Un yogur de postre? Eso es lo que hizo Denis. Mirar y colocar. Sí, señor. Qué buena ahí. ¡Bumba! Para adentro. Ahí está. Empeine total. Y entró por el portal. Bueno, partido sentenciado. Y yo creo que ahora es hora de... En cuanto salga el balón, vamos a hacer unos cambios. Para que jugadores que son menos habituales empiezan a coger el ritmo. Y sean importantes y se sientan importantes para cuando nos hagan falta. Vale, ahí está. Vamos entonces aquí. Rafinha por Riqui Puig, para que coja minutitos. Vamos a Nolito por Suárez. Y vamos entonces para que empiece a coger un poco los tonos de los partidos. Ha ido. El cerrojo Eido. Ahí estamos, muy bien, chavales. Acaban de traspasar al entrenador. Tócala ya, que te vienen. Bien. Muy bien tocado. Ahí estamos. Lo vodka Kraken. Más, claro. Y ahora ese centro. Ah, tardaste. Tardaste. Vamos ahí, ese remate. ¡Uf! Tranquilo que es nuestra. No, 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 quieto. De nuestra nada. Vamos. Vamos. Vamos, Lobozka. Vamos, Kraken. Vamos, Kraken. Ahí está, metiendo cuerpo. Bien, Kraken, bien. El mejor jugador del partido de hoy, sin lugar a dudas, ¿eh? Qué bien esperando ahí. Qué bien jugamos. Ah, Trator Marega. No quiso ir al choque, el partido está bastante sentenciado y no quiere arriesgar a una posible lesión. Ahí está. Primer balón de Eido después de la lesión grave. Y
Ahí estamos. Qué buena. Riqui Puig sabe dónde hay que abrir. Ahí está. Ay, Aspitas, lo viste tan fácil que dijiste, lo fácil es lo menos habitual. Vamos, ha ido. Porterito, bien. Primera intervención de nuestro portero en todo el partido. Eso es una señal buenísima de que el partido lo hemos llevado por donde nos ha dado la gana. Vamos que llevas, chaval. Otra ahí. Qué buena, qué bien visto. Y ahora ese centro. Mierda. Bueno, el partido está acabado. Vamos a hacer el último remate si podemos y nos vamos. Ahí ha ido, no es para eso. Acabó, árbitro. Ahí está, árbitro, fenómeno. Ahí lo tenemos. Celtiña, 3 puntitos más. Y 3 goles de 3 jugadores que están ahora mismo, pues, on fire. Vamos a ver cómo queda la clasificación. Subimos al 5.º puesto, señores. Pero bueno, con 2 partidos más que el Valencia, lo cual vamos a tener que actualizar para ver, para que hay que entrenar aquí a estos, hay que entrenar a mis jugadores. Ahí Riqui Puig, Nolito, Denis Suárez y Marega. Ahora sí, vamos a actualizar. Mi siguiente partido es el Granada. ¿Qué nos dicen aquí? Estoy completamente recuperado. Bueno, has jugado y vas a jugar, chaval. No hay problema. Ahí está, no seas impaciente, amigo. No seas impaciente. Tienes que recuperarte bien y coger el timing de los partidos. Ahora sí, ahora está actualizado y vamos a ver entonces en qué posición estamos. No, sigue el Valencia con un partido menos, pero tenemos que ponernos en diferencia con el Betis, que le llevamos 2 puntitos y 2 a la Real Sociedad. O sea que no vamos muy sobrados. Y ahora vamos a jugar contra el Granada de los últimos. O sea que no se puede perder este partido. Sería un gran fiasco perderlo. O sea que vamos a por él. Estos partidos son donde se llega a los objetivos. Objetivo la Europa League o la Champions, quién sabe. Estamos cerca de Champions, estamos cerca. Ahí está Bryce Méndez, la gran revelación de este año, porque no contaba con él y me ha callado la boca. Vamos, contra el Granada, campo difícil. El Granada está mal, pero nunca se puede fiar uno de ningún equipo, y más cuando está mal y necesita, como el comer, empezar a levantar cabeza. Quieto, quieto. Vamos, hombre, si empezamos así. Vadillo me ha dado por el culillo. Pero bueno, fallo garrafal de toda la defensa, ¿eh? La defensa estaba ahí con la caraja. Le dio un aire monger. Pero bueno, acaba de empezar el partido, queda mucho tiempo, tenemos grandes jugadores y yo creo que tenemos mejor equipo que ellos. Ahora hay que demostrarlo, siempre. ¡Ah! Ellos ahora, después del primer gol,
y de ponerse por delante en el marcador se acaban de encerrar. Y nosotros lo que tenemos es que ¡ay! Con esos pases abrir la lata con paciencia y con juego. No, no, Mareguita, tú no eres para eso. Tú, en cuanto coges el balón, la das y te desmarcas. Vale, amigo. Esto puede ser un pinchazo muy gordo, ¿eh? Perder contra el Granada, que está penúltimo. Vamos, 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 Kraken. Vamos, Kraken. ¡Ah! Esa defensa salvó con la puntita de la bota. Vamos a pensarnos la jugada. Claro. No, hombre, no. Estamos viendo una defensa muy cerrada y nos estamos teniendo mucha prisa. No estamos teniendo la paciencia. Ellos pueden aprovechar las contras y nos pueden sacar los colores. Ahora que ellos están deslavazados a contra. Ahí Rafinha. Oh, qué bien Rafinha. Qué bien. Ay, Rafinha. Te adelantaste el balón, Rafi. Magic Rafinha no estuvo acertado. Vamos. No, que no nos entren las prisas ni la ansiedad, porque es lo peor para un futbolista. La ansiedad, la prisa es sinónimo de cometer fallos. Ahí está. ¿Qué prisa hay? Ninguna. Ahí estamos. Muy bien. Más banda, efectivamente. Más. Y ahora el desmarque. Claro. Ahí está. ¿Qué se siente ser un dios? Ahí está. ¿Quién iba a ser si no? El príncipe de las bateas. Con su tiro rasito colocado, típico de Yaguito Aspitas. Ahí está. Como vio al portero. Se cruzó a Marega para estorbar. Y a la base del palo, imparable. Para el portero visitante. Ahí está. El entrenador respira tranquilo. Sabe que es un partido que tiene que ganarse sí o sí. Y de momento ya está encauzado. Ahora ya es otra cosa. Esperemos que el Granada vaya por el partido a ganar y no se siga metiendo atrás. Que no le valga el empate. Sinónimo de que pueda haber... Bueno, ahí está. Quieto. Bien, bien, Kraken, bien, Kraken. El Kraken está portentoso. Más bandita, bien así. Otra bandita más, qué buena. Qué bien, Méndez. ¡Árbitro! Bien, árbitro, bien. Ahí está. Eso. Ah, cortita le salió. Vamos. Tranquilo, tranquilo. Ahí está el Kraken oliendo sangre. Ahí está. Ay, no hacer esos pases tan complicados. Hacerlo fácil, sencillote. Que llegamos, hombre. Ahí está, a ver, si ellos están ahora mismo... ¡Oh! Madre mía, Aspas. Aspas está en racha. Y cuando está en racha Aspas, los contrarios tienen que temblar. ¡Ay! Bueno, acaba el primer tiempo. Hemos logrado empatar. Y en la segunda parte tenemos que rematar la remontada. Ahí está. Primer balón del segundo tiempo. Aspas
Rafinha que hoy está más descolorido. Está llevando más bien el peso del partido el Kraken Lobotka. Marega tampoco está muy participativo. Pero... ¡ahí está! ¡Marega! ¡Ay, Marega! ¡Marega! ¿Cómo me fallas eso? Buah, que bien la empaló, macho. Que bien la empaló. Lo que pasa es que el efecto le fue hacia afuera, macho. Bien, Mareguita, bien. Tractor. El Granada está empezando a ponerse nervioso porque ve el asedio. Y eso nos hace crecer aún más. Pero bueno, siempre con concentración en defensa. No vayamos a sufrir hoy otro disgusto como el del primer minuto. Árbitro, fuera de juego. Ah, amigo, vale, vale. Vale, juez, vale. Venga. Este partido, si no lo ganamos, sería un muy mal resultado. Vamos. Vamos, Marega. Otra. ¡Ay, no era! No. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Me he equivocado. Y ahora lo voy a pagar. Me he equivocado y ahora lo voy a pagar. Me he equivocado. Vamos, esa contra. Vamos, esa contra. Claro, vamos, estaba bien. Qué bien le hiciste ahí la cobertura. Vamos, Hugo Mayo, tú eres rápido. Vamos, Hugo Mayo. Sigue. No, tenías que haber parado ya, hombre. Te creciste. Uy. Nervios, los nervios. Empiezan a aflorar los nervios porque pasa el tiempo y no metemos gol. Ahí está. Bien, Araujo, bien. Bien, Araujo, bien. Ahí está el exministro de Hacienda, Montoro, que lo acaban de cambiar. ¡Uy, Dios! Lo habías hecho. No. No puede ser. ¡Uy! Vamos ahora. La contra es nuestra. Bien esperando al compañero. Bien más. Vamos. Ahora, vamos, Aspas, tú eres rápido. Vamos. Hay que... Vamos, Aspitas. Qué buena. ¡No! ¡Oye, Aspas! ¡Árbitro! ¡Ay, penalti! Sí. Uf. Y yo los penaltis no los sé tirar. Madre mía. A ver. Oh, 25 patadas, árbitro. Tarjeta chiqui. Mamá, qué miedo me da tirarlos. Mamá, qué miedo me da. Vamos a tirar ahí. ¡Sí! Yaguita Aspas no falla. El amo y Con la señor. zurda interior a la escuadrita. Ahí está. Mandando callar. Ahí está el Granada. Ahí está Yaguito Aspas. Ahí está. Bueno, con calidad. Portero ni la cheiró, ni la vio. Ahí está, mira. Fijaros que manda con el brazo derecho así, como que va para allá. Y la manda para el otro lado. El entrenador respira. Sabe que este partido tenía que ser contado como victoria, porque si no sería un muy mal resultado. Más que nada por la posición que tiene el Granada, no porque tenga muy mal equipo, pero Rafinha, Kraken, ahí está la Gacela Olaza, muy bien, qué buena, qué bueno jugamos y ahora... ¡Oh! ¡Uy! Tócala ahí, sí, Denis, qué bien, Kraken... Árbitro, eso también fue falta, árbitro. Bien, Marega, bien. No estuviste muy... ¡Vamos! ¡Vamos, Marega! ¡Vamos!
¿Qué haces? ¿Qué haces? No, la llave. No, no. No te llenes de balón. Mira, 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 mira. Esto puede ser. Vamos, vamos. Ahí está el Kraken. El Kraken. Marcando. El Kraken marcando. Por favor. Tócala, sácala. Bah. También sería injusto, ¿eh? Segundo balón que tocan. Vamos, hombre. Venga, hombre. Venga. Ah. Bien, Araujo, bien. Nos habíamos hecho caquita por los pantalones. Ahí está el Kraken. Fíjate bien el Kraken como amaga para una banda y sale por la otra. Ahí va el Kraken, ahí va el Kraken. Árbitro. Empujón ahí, deliberado. Venga, venga, venga. El partido está acabado. Solo tenemos que aguantar esta embestida y estaremos... ¡Ah! Otros 3 puntos para el zurrón, para la saca. Sí. Qué gran vídeo. 2 partidos, 2 victorias. No sin que nos haya costado, pero es lo que vale. Los 3 puntitos que vamos a actualizar para ver realmente en qué posición estamos. Oferta del cargo del seleccionador. ¿Qué cargo de seleccionador? No quiero. Estoy con el Celta a muerte. Vamos allá. Vamos a actualizar y vamos a dejar siguiente partido contra Getafe y estamos en quinta posición, aún a 5 puntos de la Champions, bastante, y seguimos sin poder alejarnos de la Real ni del Betis, aunque tenemos un partido menos. O sea que quieto. Vamos a guardar. Manager. Vamos a guardar. Y vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que estéis ahí para los próximos. Y bueno, hay alguno por ahí que me dijo que subiera la dificultad. Vamos a esperar un poquito, pero se subirá y vamos a ganar igual, porque el Celta es el number one, el mejor equipo que hay. Bueno, chicos, los que hayáis llegado hasta aquí, muy agradecido por vuestro apoyo, por los comentarios, por seguirme. Familia Cedric, familia de los lobitos. Ahí están los lobitos, aquí están los lobitos, no, aquí están los lobitos, la familia de los lobitos. Y nada más, o sea que nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. ¡Hasta luego!